Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo, y sin más comencemos con la novela. Gantz, el despertar del sistema Naruto capítulo 181 al 190. Capítulo 181. El avance hacia Roma con el equipo chino Black Ball a la cabeza, el equipo japonés solo pudo seguirles torpemente. Sujin quería liderar al equipo japonés para ayudar, pero descubrió que, aparte de ser buenos luchadores, su equipo no servía de nada. Sin otra opción, Sujin solo pudo ordenar al escuadrón japonés que estuviera preparado para la batalla en cualquier momento, y luego comenzó a hablar con el comandante chino. Se dice que últimamente los extraterrestres han estado lanzando ataques en varios países del mundo. Me pregunto qué clase de poderoso enemigo se habrá encontrado China. Sujin miró con curiosidad al comandante chino, ya que realmente tenía curiosidad por la situación en el bando chino. China también se enfrenta a grandes desafíos. Las colosales estatuas de piedra en las principales atracciones turísticas de todo el país se han erigido repentinamente. Todos ellos miden cerca de 100 metros de altura y poseen una variedad de aterradoras habilidades especiales, lo que los hace extremadamente difíciles de enfrentar. La más aterradora de todas es la estatua de piedra en las llanuras centrales de Lushan, que mide más de 200 metros de altura. Además, sus capacidades defensivas eran increíblemente formidables. Las armas de la esfera negra le infligieron muy poco daño. Casi un centenar de miembros de la esfera negra del bando chino murieron intentando matarlo. El comandante chino parecía visiblemente conmocionado al mencionar la batalla anterior, lo que indicaba que el peligro de la lucha era verdaderamente inimaginable. Sujin frunció el ceño mientras escuchaba, ya que aquello era completamente diferente de la información que había recibido. La información que difundieron al mundo exterior afirmaba que habían acabado fácilmente con todos los alienígenas, prácticamente sin bajas. Parece que, al final, serán estas tropas chinas de élite en el frente las que más sufrirán. Esta misión de apoyo a Italia tampoco es sencilla, y ninguno de los robots Gundam fue teletransportado. Por un lado, el robot Gundam no le sirve de nada al enemigo esta vez. Enviarlo solo le daría al enemigo un juguete fácil de desmantelar. Por otro lado, la energía que consumen robots tan grandes para la teletransportación de ultralargo alcance es extremadamente costosa, y ningún país puede permitírsela. Italia tampoco está dispuesta a asumir estos costes. En poco tiempo, los equipos chinos y japoneses irrumpieron en la ciudad de Roma, donde no se veía ni un solo residente común. Había casas dañadas por doquier, y el suelo estaba cubierto de sangre seca y miembros cercenados. Entre los cadáveres se encontraban varios miembros del ejército de la bola negra. Además, muchos de ellos llevaban mechas con temática de gorila, lo que aumentaba aún más la tensión general y demostraba lo aterrador que era el enemigo. Han aparecido fuerzas enemigas en el suroeste. Aproximadamente 50 hombres. El explorador que iba delante gritó de repente una advertencia. El enemigo finalmente había aparecido. ¿Qué hacemos? Más de 50 enemigos. Vamos a morir aquí. La unidad bola negra japonesa comenzó a entrar en pánico, sintiendo miedo ante la gran cantidad de poderosos enemigos, y todos se escondieron a un lado. Al ver a sus decepcionadas compañeras de equipo, Sujin dio un gran paso y saltó al tejado del edificio que tenía al lado, donde inmediatamente vio a los enemigos que habían aparecido frente a ella. Se trataba de un grupo de estatuas blancas, todas con diversas formas humanas occidentales, que volaban hacia ellos a una velocidad asombrosa desde lejos. ¡Bang bang bang! Antes incluso de que pudieran acercarse, ya estaban siendo atacados por el francotirador, y más de una docena de estatuas explotaron instantáneamente en un montón de fragmentos. Tras haber esquivado por poco la primera ráfaga de fuego, y gracias a su increíble velocidad, las estatuas volaron rápidamente al frente de las tropas chinas de la bola negra. Lo que les esperaba era una aterradora lluvia de fuego de cañones de gravedad, con la energía de cientos de cañones pesados cayendo del cielo y cubriendo una gran área frente a ellos. ¡Bum bum bum!
Ninguna de las docenas de estatuas restantes pudo esquivar el ataque. Todas fueron hechas pedazos. Incluso Sujin se quedó impactada y tragó saliva al ver esta escena. ¿Acaso esos tipos eran humanos? No es de extrañar, al leer la historia original, que el equipo japonés solo pudiera huir presa del pánico tras llegar a Italia, e incluso así, murieron muchas personas. Resulta que los enemigos aquí eran demasiado fuertes, y los equipos de otros países también eran demasiado poderosos. Los jefes finales fueron derrotados por equipos de otros países. A salvo. Sigan adelante. Tras disiparse el humo, los exploradores chinos comenzaron a observar la situación. Solo después de confirmar que los alienígenas estatua estaban muertos, permitieron que todos continuaran. Los miembros del equipo japonés se miraron entre sí, sin saber qué decir, especialmente algunos que antes habían pensado que Japón era el mejor y menospreciaban al equipo chino. Son solo un montón de estatuas rotas. ¿Qué hay que temer? Todos, carguen conmigo. No podemos dejar que esos chinos se roben todos los puntos. Del pelotón japonés, un hombre calvo y corpulento dio un paso al frente, empuñando una pistola de gravedad. Su expresión se tornó algo feroz, como si sintiera que había perdido prestigio y se preparara para contraatacar. Poco después, más de una docena de personas que confiaban en sus habilidades salieron y siguieron al hombre calvo y corpulento. Sujin-san, deberíamos detenerlos. ¿Podría ser peligroso?, preguntó en voz baja el maestro y el aprendiz, ambos con superpoderes, junto a Sujin. Habían oído a Sujin decir que este enemigo sería mucho más fuerte que el de Osaka. No hace falta que se vayan. Esta gente no nos aporta nada y no tenemos tiempo ni energía que perder con ellos. Sujin negó con la cabeza. Estaba seguro de que, si bien tomar el control de la fuerza bola negra japonesa era útil, no resultaba muy efectivo. Eran débiles y no obedecían órdenes, así que era mejor dejarlos hacer lo que quisieran. Bajo la atenta mirada de la multitud, el hombre calvo y corpulento sacó a más de 10 personas de entre la multitud y se apresuró a ponerse al frente del grupo, iniciando su marcha hacia la ciudad de Roma. El comandante chino también era muy respetuoso de las fronteras. Aunque sabía que ese comportamiento era muy imprudente, no intervino. Sujin seguía avanzando a saltos por la azotea, siguiéndolos de cerca. Los miembros de los equipos de Tokio y Osaka también imitaron a Sujin y dejaron de esconderse tras el equipo chino. Hay estatuas de alienígenas por allá, vamos. El hombre calvo y corpulento divisó varias estatuas de alienígenas en una plaza más adelante e inmediatamente encabezó la carga hacia ellas. ¡Van! El hombre calvo y corpulento disparó una pistola de gravedad contra una estatua que parecía un niño. Sin embargo, la estatua del niño, que había permanecido inmóvil, aceleró repentinamente y salió volando, esquivando el ataque. Además, la expresión de la estatua infantil se tornó inquietante, con una sonrisa enfermiza en su rostro. Tras girar en el aire, voló hacia el hombre calvo y musculoso. En la plaza, las demás estatuas también giraron sus rostros al mismo tiempo tras ver al equipo japonés lanzar su ataque, mirando a todos con sonrisas inquietantes. Muere. El hombre calvo y corpulento era un veterano. Sabiendo que la pistola de gravedad era inútil en cuanto alguien se acercaba, la soltó de inmediato y tomó una espada samurái, preparándose para derrotar a la estatua del niño en combate cuerpo a cuerpo. Con un whoosh. El ataque frontal del hombre calvo y musculoso fue fácilmente esquivado por la estatua del niño. El niño, como un duende travieso, agarró el brazo del hombre calvo y corpulento y comenzó a tirar con fuerza. ¡Ah! Mi brazo. Capítulo 182. El emperador Constantino el Grande. Mi brazo. Ante la incredulidad del hombre calvo y corpulento, la estatua del niño le arrancó repentinamente todo el brazo. Como si recibiera un juguete querido, la estatua infantil cruzó los brazos y voló alegremente hacia adelante. ¡Maldita sea! ¡Devuélveme mi brazo! El hombre calvo y corpulento blandió furiosamente su katana con una mano, persiguiendo a la estatua del niño, pero no pudo seguir el ritmo de la estatua en absoluto. ¡Cuidado detrás de ti! ¡Apártate del camino! Gritó un compañero desde atrás, levantando su arma de cañón largo y comenzando a disparar. El hombre calvo y corpulento se detuvo en seco, con expresión de desconcierto.
Se giró y vio un gran pie blanco que le daba una patada en la cabeza. Lo que siguió fue una masacre. En menos de 10 segundos, más de una docena de miembros del escuadrón bola negra japonés fueron despedazados por estos alienígenas estatua. En ese instante, Sujin y los demás miembros del equipo japonés llegaron a las cercanías. Al ver al alienígena estatua con su explosivo poder de ataque, ni siquiera Sujin se atrevió a entablar combate cuerpo a cuerpo precipitadamente. Luchar contra ellos es demasiado arriesgado. Es mejor eliminarlos desde la distancia. Ataca desde la distancia e intenta evitar el combate cuerpo a cuerpo. Entrar en combate cuerpo a cuerpo te costará la vida. Desde la azotea, Sujin alzó los brazos y lanzó una ráfaga de energía contra las estatuas alienígenas que se encontraban debajo. Otros miembros de los equipos de Tokio y Osaka también iniciaron ataques a larga distancia. Bajo la abrumadora potencia de fuego, estos alienígenas estatua fueron hechos pedazos antes de que pudieran siquiera alcanzar a Sujin y su grupo. Eliminar a estos alienígenas estatua comunes y corrientes simplemente no es una tarea adecuada para un equipo como el escuadrón japonés, que solo cuenta con un pequeño número de combatientes de élite. Sería mucho más seguro dejarlo en manos de una fuerza militar altamente capaz como la China. Sujin decidió lanzar un ataque sorpresa contra el boss. Una vez neutralizados, todos los problemas se resolverían. Vamos a buscar al jefe. Separémonos y comencemos nuestra operación desde aquí. Tras tomar una decisión, Sujin gritó en voz alta al comandante chino que había corrido hacia abajo. La parte china, naturalmente, no puso objeciones. También se habían dado cuenta de que, aparte de Sujin y el grupo de personas con mechas de gorila que lo seguían, el resto del equipo japonés era simplemente un grupo heterogéneo. Obligar a cooperar con estas personas no solo no reportará ningún beneficio, sino que también dificultará sus acciones. Tras activar el detector, Sujin descubrió que todos los grandes puntos rojos se encontraban en un mismo lugar. Gracias a los preparativos que había realizado antes de venir, Sujin comprendió que se trataba del Museo Nacional de Roma. Este museo es un museo de arte italiano que contiene una gran cantidad de antiguas estatuas de mármol griegas, y posiblemente incluso estatuas de antiguos dioses romanos, lo cual resulta un tanto aterrador de pensar. Vamos. A pesar del miedo que les inspiraban estos enemigos, debían enfrentarlos. Sujin apretó los dientes y condujo a toda velocidad a los miembros de los equipos de Tokio y Osaka hacia el Museo Nacional de Roma. En cuanto a los demás miembros del equipo japonés, Sujin no les permitió quedarse allí holgazaneando, sino que los llevó al Museo Nacional de Roma. Aquellas personas también quedaron aterrorizadas por las escenas de masacre que acababan de presenciar y no se atrevieron a quedarse allí solas. Obedientemente siguieron a Sujin y a los demás. Sujin hizo todo lo posible por evitar todas las estatuas que encontraba en el camino, y solo usó ataques a distancia cuando no pudo evitarlas. Con este estilo de lucha cauto, llegaron a la entrada del Museo Nacional de Roma sin bajas. La situación en la puerta era aún más horrible de lo que Sujin había imaginado, con innumerables cadáveres de miembros de la Esfera Negra y fragmentos de estatuas en el suelo. Sujin descubrió el cadáver de uno de los miembros de la Esfera Negra. Resultó que no era humano, sino un hombre lobo que llevaba equipo de combate. Parece que el equipo que ya se ha infiltrado es muy probablemente la Fuerza Black Ball estadounidense, que posee superpoderes y habilidades de mutación. Entremos. Todos, tengan cuidado y no se precipiten. Dicho esto, Sujin activó su Mangekyou Sharingan Eterno y fue la primera en entrar al museo. Poco después de entrar en el museo, a Sujin se le presentaron dos caminos, uno de los cuales estaba marcado con señales de batalla. Había sangre por todas partes. Era evidente que las fuerzas del American Black Ball estaban siguiendo ese camino. El otro camino estaba completamente limpio. Parecía que nadie había pasado por él todavía. Tras analizar ambas posturas, Sujin decidió no seguir el camino del ejército americano de la bola negra. No quería depender de ellos. Vamos por aquí. Sujin corrió hacia adelante y atravesó el largo pasillo, llegando a una sala de exposiciones. En el centro de esta sala de exposiciones, se yergue firme una estatua de un hombre que sostiene una espada, con una corona en la cabeza, y frente a él probablemente se encuentra un emperador o un general.
Esa es una estatua de Constantino el Grande, el que luchó contra todos los rivales y unificó Roma. El hombre de mediana edad del escuadrón de Tokio contempló la estatua frente a él con expresión de temor. Parecía que la trayectoria de Constantino el Grande durante su vida había sido verdaderamente aterradora. ¿De qué tienes miedo? Vamos todos juntos, dijo Sujin, caminando al frente. Una vez que estuvo al alcance del cañón de energía del mecha gorila, levantó la mano para disparar. En el instante en que Sujin disparó, el emperador, yaciendo en tierra, abrió los ojos de repente y miró a Sujin y a su grupo con gran majestad. Con un gesto de la mano, cientos de estatuas de soldados romanos con escudos y espadas aparecieron de la nada frente a él. Muro de escudos. Todas las estatuas de soldados romanos se reunieron, usando sus escudos para formar un muro impenetrable, bloqueando firmemente a su emperador detrás de ellos. Bang bang bang. Una gran cantidad de cañones de energía salieron disparados del brazo de Sujin, haciendo volar por los aires la estatua del soldado romano que tenía delante. E inmediatamente después, los demás miembros del escuadrón japonés también comenzaron a disparar indiscriminadamente. En cuestión de segundos, la mayoría de las estatuas de soldados romanos quedaron destruidas, dejando la escena hecha un desastre con fragmentos de las estatuas por todas partes. Lanzamiento de jabalina. La estatua del soldado romano que tenían enfrente, que claramente era una criatura alienígena, no mostró temor alguno ante semejantes pérdidas. Al contrario, lanzó un contraataque de inmediato. ¡Zas, zas, zas! Un gran número de jabalinas atravesaron el cielo y aterrizaron entre el escuadrón japonés. Clan. Sujin levantó el brazo y usó su cimitarra para desviar la jabalina que tenía delante, pero al golpearla, supo que algo grande estaba a punto de suceder. Debido a que estas jabalinas eran increíblemente poderosas, incluso con las habilidades físicas de Sujin, que ya estaban más allá de los límites humanos, se vio tan sacudida que casi cayó al suelo. ¡Ah! Efectivamente, un alarido de dolor resonó entre la multitud. Muchas personas habían sido alcanzadas por jabalinas que les atravesaron el cuerpo y las inmovilizaron contra el suelo. Lanzamiento de jabalina. Para colmo, estas estatuas de soldados romanos no portaban solo una jabalina, sino 3. Sin darles un respiro, la segunda andanada de jabalinas cayó del cielo. Capítulo 183. Batalla en el museo. Cuidado, viene otra jabalina. Gritó Sujin para advertir a sus compañeras, pero fue inútil. Muchas ya habían perdido la capacidad de moverse y eran incapaces de resistir. Liberación de madera. Liberación de madera. Muro perimetral de árboles. Al ver el trágico estado de sus compañeros, Sujin saltó de su mecha gorila y utilizó el ninjutsu de liberación de madera formando sellos manuales. Numerosas lianas brotaron del suelo, bloqueando todas las jabalinas. La mayoría de las jabalinas ya habían atravesado las lianas y sobresalían, lo que aterrorizó al pelotón japonés que se escondía tras ellas. Lanzamiento de jabalina. La estatua del soldado romano que estaba enfrente no se asustó por el repentino uso de habilidades sobrenaturales de Sujin y continuó con la ronda final de lanzamientos de jabalina. Al ver que la barrera de árboles ya estaba bastante dañada, Sujin la soltó rápidamente de nuevo para evitar cualquier accidente. Ratatatat. Una vez más, Sujin bloqueó todas las jabalinas con su técnica de liberación de madera, dando a todos la oportunidad de recuperar el aliento. Quienes no resultaron heridos ayudaron rápidamente a la persona que había sido alcanzada por la jabalina y le extrajeron la jabalina del cuerpo. Aún así, los heridos quedaron medio muertos, tendidos indefensos en el suelo, y el pelotón japonés perdió más de 10 combatientes. Enseguida recojo estas enredaderas, prepárense todos para la batalla. Sabiendo que no tenía sentido quitárselas, la única opción era luchar de frente. Tras la desaparición de las vides, las estatuas de soldados romanos volvieron a formar un cuadrado, situándose en el borde donde habían desaparecido las vides. Al ver reaparecer a Sujin y a los demás ante ellos, los soldados cargaron inmediatamente contra ellos. Bang bang bang. Los soldados fueron recibidos con una implacable andanada de fuego por parte del equipo japonés, que utilizó todas las armas de largo alcance disponibles.
Además, la táctica de muro de escudos utilizada por estas estatuas de soldados romanos era completamente ineficaz y no podía resistir en absoluto el ataque del arma de bola negra. Además, se agrupaban, lo que facilitaba que el equipo japonés les disparara sin siquiera tener que apuntar. Antes incluso de que pudieran alcanzar a Sujin y a los demás, fueron hechos pedazos. Esto se acabó ya. Los miembros del equipo japonés se sentaron en el suelo, exhaustos. No esperaban encontrarse con un oponente tan formidable tan pronto después de entrar en el museo. ¿De verdad esto solucionará el problema de todas las estatuas de extraterrestres en Italia? ¿Qué están haciendo? El verdadero jefe sigue vivo. Prepárense. Sujin miró con disgusto a sus inútiles compañeros. Aparte de proporcionar potencia de fuego a larga distancia, no ofrecían mucha ayuda. Constantino el Grande, que había estado sentado allí, se puso de pie, blandiendo su enorme espada, fulminando con la mirada a Sujin y a los demás, y comenzó a caminar hacia ellos. Okachiro, vamos. El resto de ustedes brinden apoyo remoto, pero no se acerquen demasiado. Sujin miró a su alrededor y finalmente decidió avanzar con Okachiro para reunirse con ellos. Sujin estaba realmente preocupada por los demás, temiendo que murieran a manos de ese tipo que parecía tan difícil de tratar. Con la aterradora visión del Mangekyou Sharingan eterno, Sujin decidió no volver a ponerse el mecha gorila. El mecha ya era una carga para ella y no le aportaba ninguna fuerza. Desenvainando su afilada espada samurái de la cintura, Sujin salió intrépidamente de entre la multitud. Sin dudarlo, Okachiro se abrió paso entre la multitud. Sin intercambiar palabra alguna, ambos caminaron hacia el emperador Constantino el Grande, uno a izquierda y otro a derecha, en perfecta sincronía. Con un silbido, el emperador Constantino aceleró y cargó hacia adelante, alzando su espada para atacar a Sujin. El sonido de la espada cortando el aire fue aterrador. Por suerte, su golpe de espada fue lo suficientemente rápido como para captar la reacción de Sujin. Con un paso lateral, la espada golpeó el suelo junto a Sujin. Con un whoosh, Sujin esquivó el ataque mientras levantaba su katana y la clavaba con fuerza en el cuello del emperador Constantino. Sin embargo, el corte solo dejó un pequeño rasguño. Ni siquiera le llegó a la piel. Por otro lado, después de ver al emperador Constantino lanzar un ataque contra Sujin, Okachiro inmediatamente corrió desde atrás a toda velocidad. Empuñando la espada curva que llevaba al codo, Hachiroka pilotó su mecha gorila y atacó la espalda de Constantino el Grande. Al igual que en el caso de Sujin, este tajo tampoco tuvo efecto. Sin estar convencido, Sujin esquivó los ataques de Constantine mientras, simultáneamente, atacaba el mismo punto más de una docena de veces. Con un paso atrás, Sujin saltó fuera del alcance de ataque de Constantino el Grande, dejando escapar un largo suspiro para aliviar su fatiga física. Sujin también se dio cuenta de que tal ataque era completamente inútil, ya que el enemigo no solo tenía fuertes defensas, sino también considerables capacidades de recuperación. El daño que le causó no puede seguir el ritmo de su recuperación. Continuar así solo me desgastará. Parece que debemos trabajar desde el interior de su cuerpo. Sujin guardó su katana y sacó una pistola X-Gun del pergamino de almacenamiento que llevaba en la espalda. Aunque esta pistola es el equipo más básico de Black Ball, tiene una gran capacidad perforante. Su explosión se origina en el interior, lo que podría resultar sorprendentemente eficaz contra un objetivo con una coraza tan extremadamente dura. Con un movimiento rápido, Sujin se interpuso de nuevo frente a Constantino el Grande. Tras esquivar su ataque, le apuntó a la cabeza con su pistola X-Gun y apretó ambos gatillos simultáneamente. Con un rápido movimiento, Sujin desmontó del cuerpo del emperador Constantino, se deslizó, agarró a Okachiro y ambos se alejaron de su alcance de ataque para observar la situación. Unos segundos después, la cabeza de Constantino el Grande explotó repentinamente. Efectivamente, su defensa probablemente era similar a un escudo invencible, con una defensa externa explosiva, pero una defensa interna no tan fuerte. Esto ya debería haber terminado, ¿no? La defensa de este tipo es increíble. Kato Masaru, que estaba detrás, seguía buscando una oportunidad para atacar.
Sin embargo, Sujin y Ganachiro combatían al enemigo a un ritmo tan acelerado y estaban constantemente en combate cuerpo a cuerpo, por lo que no pudo encontrar una buena oportunidad para disparar. Justo cuando todos se relajaban, la estatua sin cabeza se puso de pie de nuevo, cargando contra Sujin y Ganachiro sin disminuir la velocidad en absoluto. Tras dirigirle una mirada a Okachiro, Sujin se apartó rápidamente, dejando la batalla principal en manos de Okachiro, mientras él mismo seguía buscando una oportunidad para atacar con su pistola X-Gun. Clan. Clan clan clan. Ganachiro, con notable tenacidad, intercambió varios golpes con el emperador Constantino, lo que le dio a Sujin la oportunidad de atacar. Sujin, de pie a un lado, levantó la pistola X-Gun y disparó varias veces contra los restos del cuerpo de Constantino el Grande. Unos segundos después, el cuerpo de Constantino el Grande explotó por completo, convirtiéndose en fragmentos que se esparcieron por el suelo. Esta vez, no debería haber más problemas. ¡Corran! Justo en ese momento, una voz de pánico en inglés llegó desde no muy lejos, seguida de un gran grupo de personas blancas y negras con uniformes de combate que corrían hacia ellos. Capítulo 184 Caballeros europeos, ¿qué debemos hacer, Sujin-san? Debemos huir también. Los monstruos de dentro deben ser increíblemente poderosos. Kishimoto Megumi se acercó a Sujin y dijo preocupada. Sujin también dudó un instante. Según la historia original, el equipo japonés solo se enfrentó a algunos enemigos menores en Italia. Aún así, las bajas fueron numerosas. En otras palabras, aunque nos retiremos ahora, el equipo estadounidense aquí, o el equipo chino que avance gradualmente más tarde, acabará por derrotar al jefe que se encuentra dentro. Justo cuando Sujin aún reflexionaba, una enorme estatua de más de 5 metros de altura apareció detrás de las personas blancas y negras que habían huido desde la distancia. La estatua es muy imponente, representa a un jinete sobre un caballo alto, vestido con armadura de caballero occidental y sosteniendo una lanza de más de 10 metros de largo. ¡Bang bang bang! Cuando la estatua comenzó su carga a caballo, todo el museo empezó a temblar. En medio de las miradas temerosas de Sujin y los demás, el caballero aceleró y alcanzó a la multitud que huía. La lanza del caballero, como una ristra de espinos confitados, unía a los miembros de los 5 escuadrones estadounidenses a lo largo del camino. ¡Vamos! Sujin vaciló un instante antes de lanzarse contra el caballero. Si tenía miedo de enfrentarse a alguien así, ¿de qué le servía el sistema Naruto? Con un rápido movimiento, Sujin ya estaba frente al caballero. Con un repentino estallido de fuerza, saltó por los aires, blandiendo su katana y asestando un tajo al cuello del caballero. Justo cuando saltó por los aires, el caballero, que estaba en medio de una carga de lanza y no debería haber podido contraatacar, soltó su lanza y le lanzó un puñetazo a Sujin. Clan. Sujin, que estaba en el aire, no tuvo más remedio que cambiar la dirección de su ataque, convirtiendo su espada en un tajo hacia el puño del caballero, y fue lanzada por los aires por el puñetazo del caballero. Sujin, que salió despedida hacia atrás, fue atrapada por Kishimoto Megumi y resultó ilesa. Sin embargo, frunció el ceño al mirar al caballero que había detenido el caballo tirando de las riendas. Este tipo es realmente fuerte. No es de extrañar que tantos miembros del escuadrón estadounidense huyeran presas del pánico. En ese preciso instante, se oyó otro sonido de cascos, y 7 caballeros con la misma apariencia llegaron galopando desde la distancia, deteniéndose junto al primer caballero y mirando fríamente a los humanos que tenían delante. A diferencia del equipo japonés, que permanecía allí temblando de miedo, los estadounidenses salieron corriendo del museo. Cuando un hombre negro tomó a Sujin y a los demás de sus brazos, dudó un instante, se detuvo y les advirtió. ¿De qué país asiático eres? Mejor corre rápido. Estos caballeros europeos son muy difíciles de vencer. No puedes con ellos. ¿De qué estás hablando, imbécil? Nuestro equipo japonés puede encargarse de estos caballeros enseguida. Si tienes miedo, lárgate. George, del equipo de Osaka, de temperamento explosivo, se adelantó de inmediato y agarró la ropa del hombre negro. El hombre negro también se impacientó, y su fuerza era asombrosa. Apartó a George con facilidad.
Tras echar un vistazo al equipo japonés, el hombre negro negó con la cabeza, aparentemente menospreciando su fuerza. Sois gente corriente como yo. No os confiéis solo porque muchos tengáis mechas gorila. No tenéis ninguna posibilidad contra este monstruo. No arriesguéis vuestras vidas. No se preocupen, nuestro equipo American Evolver sigue dentro luchando contra el jefe. Dejen a este monstruo en sus manos. Vengan todos conmigo y huyan. Tras decir esto, el hombre negro dejó de esperar al equipo japonés, miró con temor a los caballeros europeos que ya habían formado una formación de carga y continuó huyendo. Así que así son las cosas. Sujin también se preguntaba antes, ¿de verdad eran tan débiles esos estadounidenses? No parecían mucho más fuertes que el equipo japonés. Resulta que su equipo de élite seguía dentro. Además, se les llama el Escuadrón Evolver, y sus miembros deben ser como un maestro y un aprendiz superpoderosos, que poseen superpoderes especiales o habilidades de transformación. Mirando a sus compañeras japonesas a sus espaldas, Sujin suspiró. Kishimoto, Anne y Reika, deberían llevarse a los demás miembros del equipo y evacuar con ellos. Es demasiado peligroso aquí. Lo mismo se aplica a todos los demás. Quienes no quieran quedarse a luchar pueden irse. No hay necesidad de desperdiciar sus vidas aquí. ¿Cómo es posible? Retirémonos juntos. Como dijo aquel hombre negro, los expertos estadounidenses se encargarán de los monstruos que hay dentro. No hay necesidad de que nos quedemos aquí. Kishimoto Megumi y los demás miraron a Sujin con preocupación, esperando que pudiera retirarse con ellos. Es demasiado tarde, ya se están preparando para atacar. Todos deben irse rápidamente. Si veo que no puedo resistir más, me retiraré de inmediato. Sujin negó con la cabeza. Tal como había dicho, los 8 caballeros europeos que tenía enfrente formaron una formación de carga y comenzaron a acelerar lentamente. Al ver a Kishimoto Megumi y a los demás aún allí de pie, indecisos, Sujin se puso ansioso. Si los caballeros europeos aceleraban su carga, ninguno podría escapar. Fuera de aquí ahora mismo. Rugió Sujin enfadado y cargó contra los caballeros europeos. Tras acercarse a estos caballeros europeos, Sujin comenzó inmediatamente a utilizar las habilidades del sistema Naruto, ya que el equipo de la bola negra no era muy útil allí. Susanoo. Un gigante esquelético púrpura surgió del cuerpo de Sujin y golpeó con el puño a los caballeros europeos que yacían en el suelo. Con un potente golpe, varios caballeros europeos salieron volando, y aparecieron finas grietas en la superficie exterior de sus estatuas. Hay una posibilidad. El ataque básico de Susanoo es suficiente para dañarlos. Sujin se sorprendió al ver que las defensas de estos tipos no eran tan fuertes. En ese momento, los demás caballeros europeos comenzaron a cargar, y varias lanzas de más de 8 metros de largo apuntaban al gigante esquelético púrpura que estaba frente a Sujin, empujándolo hacia atrás. Salgan todos, déjenme esto a mí. No dejaremos que Sujin-san se meta en problemas, dijo Ganachiro, dando un paso al frente y comenzando a cargar contra los caballeros. Ganachiro también estuvo de acuerdo con la decisión de Sujin. Estos monstruos eran diferentes a los anteriores, y la tasa de mortalidad para los compañeros comunes era demasiado alta. El jugador clave de Osaka, George, siguió a Chiroka e inició su ataque. En cuanto al jugador sin camiseta, Kazuo Okuhara, anotó 100 puntos en la última misión de Osaka. Consideró que no tenía sentido permanecer en el espacio de la esfera negra, por lo que optó por marcharse, razón por la cual no apareció en esta misión. Capítulo 185. El Escuadrón Evolver americano, vámonos, no os quedéis aquí distrayéndoles de cuidarnos. Kishimoto Megumi apretó los dientes y tiró de Rika y Anzu hacia el exterior del museo. Tras dudar un instante, el maestro y el aprendiz superpoderosos del equipo de Tokio, junto con Kato Masaru y otros, también se unieron a la batalla. En la batalla anterior, el gigante esquelético púrpura invocado por el Susanoo de Sujin estaba siendo empujado hacia atrás por varias lanzas, e incluso mostraba signos de una inminente fisura en su manto de energía. Tras estabilizarse, Sujin blandió el brazo del gigante esqueleto púrpura y le propinó varios puñetazos en la parte frontal. Bang bang bang.
Una serie de fuertes puñetazos hicieron volar a todos los caballeros europeos, y los caballos de guerra que montaban varios caballeros fueron destrozados por Sujin y quedaron inservibles. En ese momento, los caballeros se quedaron inmóviles, arrojaron todas sus lanzas, e incluso los caballos que aún estaban intactos saltaron de los caballos de la estatua por iniciativa propia. Entonces las vestiduras exteriores de la estatua comenzaron a desprenderse, revelando el interior de la misma al equipo japonés. Dentro de las estatuas, estos caballeros europeos en realidad llevaban pesadas armaduras de placas y diversas armas colgaban de sus cinturas. Sabiendo que estos tipos probablemente tendrían fuertes capacidades de combate militar y que serían problemáticos una vez que formaran una formación, Sujin tomó la iniciativa de lanzar un ataque. ¡Bam! El gigante esquelético púrpura golpeó con el puño a los caballeros europeos que estaban en el suelo, pero estos lo esquivaron ágilmente. Estos caballeros europeos, que medían más de 5 metros de altura, vestían pesadas armaduras de placas, portaban espadas a 2 manos y otras armas, y eran capaces de moverse con extrema rapidez. Para asombro de Sujin, los caballeros europeos comenzaron a dispersarse y se abalanzaron sobre ella desde todas las direcciones. Clan clan clan. Los caballeros europeos comenzaron a atacar el cráneo púrpura de Sujin con sus armas, y la fuerza era descomunal. Con cada golpe, Sujin sentía temblar todo el Susanoo. Era hora de pasar al siguiente estado. Sujin aumentó instantáneamente la potencia de sus pupilas, y la forma de la calavera púrpura comenzó a cambiar. En su cuerpo comenzaron a aparecer grandes músculos, seguidos de una armadura dura, y en sus manos aparecieron una espada y un escudo. Las defensas de Susanoo ya estaban al máximo, y los ataques de estos caballeros europeos causaban muy poco daño. Por el momento no había posibilidad de que pudieran atravesar su armadura. Sujin se centró en atacar a estos caballeros europeos. El esqueleto púrpura blandió su espada y asestó un tajo a un caballero europeo que yacía en el suelo. Con la adición de músculos, la velocidad de ataque del gigante esquelético púrpura mejoró enormemente, y también era unos 30 metros más alto que el caballero europeo. Aunque la espada de una mano que sostenía la calavera púrpura no parecía muy grande, en realidad medía más de 15 metros de largo. La espada tenía un alcance enorme y alcanzó el cuerpo del caballero europeo. En un instante, el caballero europeo fue partido en dos, y el Susanoo, empuñando una espada de una mano, también poseía la capacidad de infligir daño de fuego. Tras ser partido por la mitad, el cuerpo del caballero europeo, aunque no del todo muerto, estalló inmediatamente en llamas y se convirtió en un montón de cenizas en menos de unos segundos. Rodeando el Susanoo de Sujin, el resto del equipo japonés también entabló combate con los caballeros europeos que se encontraban abajo. Hachiro Oka pilotó el mecha gorila y luchó codo a codo con los dos caballeros europeos. Sin embargo, Okachiro se encuentra en desventaja en cuanto a fuerza y agilidad. Podría tardar mucho tiempo en derrotar a su oponente si recurre a una mayor variedad de métodos de ataque. El maestro y su aprendiz, dotados de superpoderes, también se enfrentaron a un caballero europeo, pero fueron completamente superados por su oponente. Aparte de sus superpoderes, su talento para el combate era bastante mediocre. A pesar de su entrenamiento constante, apenas eran más fuertes que la gente común. Los demás también encontraron sus propios objetivos y comenzaron una dura batalla, y el escenario se dividió en varios pequeños campos de batalla. Sujin no detuvo su ataque. Con unos cuantos golpes de espada más, derribó a otro caballero europeo. Justo cuando Sujin sentía que la situación era estable y se preparaba para ayudar a sus compañeras a eliminar a los demás enemigos, un hombre blanco voló desde la distancia. ¿Cómo es posible? Este tipo puede volar a baja altura. ¿Qué clase de habilidad es esa? Sujin miró atónita al hombre blanco que se acercaba. ¿Acaso esta era la fuerza del escuadrón Evolver estadounidense? Un momento. ¿Por qué este hombre blanco parece tan aterrorizado? No parece que haya salido a brindar apoyo tras ganar una batalla. Parece más bien que está huyendo por su vida. Corran. El jefe final que hay dentro es Adam. Este monstruo está más allá de las capacidades humanas.
Tal como Sujin había supuesto, el equipo estadounidense Evolver probablemente había perdido, y este hombre blanco era probablemente el único superviviente. En ese preciso instante, un hombre de físico perfecto y rostro impecablemente apuesto apareció corriendo desde lejos, con una expresión ahora de extrema ira. Aunque su tamaño no era muy diferente al de un humano común, su velocidad era asombrosa y alcanzó al hombre blanco volador en un instante. ¿A dónde crees que vas? Mataste a mi amante y a mi hijo, y aún quieres irte con vida. Adam saltó instantáneamente por los aires, agarró la pantorrilla del hombre blanco y lo derribó del cielo. ¡Bam! Adam estampó al hombre blanco contra el suelo con un giro completo, creando una enorme grieta en el suelo. Aún así, el hombre blanco seguía vivo, y su traje de combate ya estaba arruinado por el líquido azul que se filtraba. En otras palabras, el hombre blanco resistió este aterrador ataque no por el equipamiento de la bola negra, sino por su propia fuerza. Por favor, déjenme ir. Yo no maté a su esposa e hijos, fueron esos despreciables hombres negros. No tiene nada que ver conmigo. Tras forcejear durante un rato, el hombre blanco se dio cuenta de que no podía escapar de los brazos de Adam y que solo podía implorar clemencia a gritos. Mi esposa, mis hijos y yo no teníamos ningún deseo de involucrarnos en vuestra batalla, así que nos quedamos en este museo y nunca salimos ni matamos a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué estáis tan empeñados en exterminarnos? Llevamos escondiéndonos tantos años, y aún así no nos dejáis ir. Ninguno de vosotros, humanos, vivirá a menos que yo muera. Os masacraré a todos. Lágrimas de sangre brotaron de los ojos de Adam, y su aura se volvió aún más aterradora. Acto seguido, blandió al hombre blanco, preparándose para estrellarlo contra el suelo una vez más. Y con ello, la historia sigue su camino. Capítulo 186. Recibiendo una paliza pasivamente al ver a Adam enfurecido, el hombre blanco supo que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir mediante la comunicación verbal, y su expresión se tornó feroz. El hombre blanco giró la cintura con fuerza, lo que provocó que se incorporara en el aire, y luego se dio un golpe en el muslo. Con un zas. El muslo del hombre blanco quedó partido en dos. Una parte seguía en la mano de Adán, mientras que la otra parte del hombre blanco obtenía así su libertad. Con un estruendo, el hombre blanco salió despedido violentamente por la inercia. En pleno vuelo, su cuerpo se transformó repentinamente en un murciélago gigante. El murciélago, al que le faltaba una pata, comenzó a volar a toda velocidad hacia el exterior del museo, sin atreverse siquiera a mirar a Adam, que estaba detrás. Sujin, que no estaba lejos, también comprendió lo que sucedía. El jefe dentro debía ser de la familia de Adam. El equipo estadounidense Evolver había logrado asesinar a la esposa de Adam, Eve, y a varios de sus hijos. Entonces Adam enloqueció. Hasta ahora, lo único que podemos ver es que sus atributos físicos son aterradores, pero sus otras habilidades siguen siendo desconocidas. Al ver que el murciélago estaba a punto de escapar, Adam soltó inmediatamente la pierna cercenada que sostenía y lo persiguió a grandes zancadas. Al ver al murciélago tambalearse peligrosamente debido a su herida, Sujin permaneció frente a él. En la historia original, es muy probable que todos los individuos con superpoderes que no aparecieron murieran allí, razón por la cual no reaparecieron en partes posteriores de la historia. Ella estaba muy interesada en esas habilidades, así que lo mejor sería salvarlo. Por lo tanto, Sujin controló al esqueleto gigante púrpura y atacó a Adam, que estaba en el suelo, con su espada. Con un zas. Adam, que estaba en el suelo, aumentó repentinamente su velocidad de nuevo, saltando fuera del alcance del ataque de Sujin. ¡Bam! Entonces Adam golpeó el cuerpo del gigante esquelético púrpura con el revés de su mano, y el pequeño puño produjo una explosión sónica. Para incredulidad de Sujin, su cuerpo salió volando incontrolablemente hacia la izquierda, recorriendo más de 3 metros antes de aterrizar en el suelo. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de poder podría producir un efecto tan aterrador? El cráneo morado recibió el impacto y le apareció una bolladura con forma de puño. Casi se hizo añicos. Mientras Sujin seguía en estado de shock, Adam ya había alcanzado el bate que tenía delante en un par de zancadas y lanzó un puñetazo en el aire. Ya deberían haber escapado.
Me pregunto de qué país será ese asiático de delante. Ese monstruo morado que lleva encima da mucho miedo. Probablemente pueda contener a Adam por ahora. El murciélago vestido de blanco finalmente se relajó. Tras marcharse, planeaba contactar de inmediato con los magnates estadounidenses y pedirles que abandonaran la misión y lo teletransportaran de vuelta. Esta misión fue un desastre total. El equipo Evolver, de 7 personas, fue aniquilado, quedando solo uno de nosotros. Esos bastardos italianos nos la jugaron bien. En ese preciso instante, el murciélago sintió un ruido a sus espaldas, como si algo volara hacia él. E inmediatamente se giró alarmado. Entonces vimos que, aunque Adam estaba de pie en el suelo a más de 10 metros de distancia, sus brazos se extendían infinitamente. En medio de la expresión desesperada del murciélago, el puño de Adam golpeó su cuerpo una docena de segundos después. ¡Bam! En un instante, el bate se convirtió en un montón de carne picada esparcida por el suelo. ¡Muere! Adam estaba de pie junto a 2 miembros del equipo japonés Black Ball. Al ver al hombre desnudo, sintieron que aún tenían una oportunidad de matarlo e inmediatamente blandieron sus espadas samurái contra él. Clan. Adam, que permanecía inmóvil, no esquivó el golpe, sino que levantó el otro brazo. Una de las hojas impactó en su brazo con un fuerte estallido, pero no le causó ningún daño. Otro miembro de las esferas negras le hizo un corte en la cabeza a Adam por un lado, cortándole un mechón de su cabello dorado. Sin embargo, Adam no tenía ninguna cicatriz en la cabeza. ¿Cómo te atreves? Los ojos de Adam pasaron de ser hermosos zafiros a rubíes rojo sangre. En medio de las miradas incrédulas de los miembros de Black Ball, Adam les agarró la cabeza con sus 2 brazos al instante, y luego comenzó a apretarlas con tanta fuerza que les aplastó el cráneo. Todos aléjense de Adam, déjenlo en mis manos. Tras recuperarse, Sujin lanzó inmediatamente otro ataque contra Adam y les dijo a los demás que no interfirieran y arriesgaran sus vidas. Amaterasu. Sujin miró fijamente a Adam con su ojo izquierdo, luego activó el poder de Amaterasu y llamas negras aparecieron alrededor del cuerpo de Adam. Desconociendo las habilidades de Sujin y sabiendo que esas llamas aparecieron de la nada, Adam fue incapaz de esquivarlas y su cuerpo comenzó a ser envuelto en las llamas negras. Sin embargo, Adam no mostró ningún signo de dolor, y su cuerpo era tan liso como el jade blanco. Las llamas de Amaterasu no prendieron fuego a su cuerpo, solo quemaron su cabello dorado. Adam emergió de las llamas de Amaterasu con una expresión inexpresiva, luciendo aún más aterrador ahora que estaba calvo. Una habilidad decente, muy discreta, pero me es inútil. Como ser humano, eres bastante bueno. Pero ¿estás preparado para recibir mi puñetazo? Un golpe tremendo. De repente, Adam aceleró y se lanzó contra Sujin. Justo cuando Sujin blandía su espada, él la esquivó con un movimiento serpentino, saltó por los aires y le propinó un puñetazo en la cabeza a la calavera púrpura. A pesar de tener absoluta confianza en Susanoo, Sujin no se atrevió a bajar la guardia y, en cambio, levantó el escudo en la mano de la calavera púrpura para bloquear el ataque. Con un estruendo ensordecedor, las dos chocaron, y Sujin, junto con la calavera púrpura que llevaba puesta, salió volando por un puñetazo, estrellándose contra la pared del museo. Sujin, que volaba por los aires, no se lo tomó a la ligera. E inmediatamente ajustó su cuerpo y volvió a blandir su espada contra Adam, que seguía en el aire. Al ver el contraataque de Sujin, el brazo de Adam se alargó repentinamente y se aferró al techo del museo. Acto seguido, cambió de dirección bruscamente y se lanzó hacia Sujin como un columpio. Volando de nuevo sobre Sujin, Adam levantó el muslo en alto y luego golpeó con fuerza la cabeza del cráneo púrpura. Tras estrellarse contra la pared del museo, Sujin ni siquiera tuvo tiempo de ponerse de pie. Apenas pudo alzar su escudo para bloquear el golpe que cayó sobre su cabeza. ¡Bam! Un poderoso tajo descendente impactó con precisión el escudo de Sujin, provocando numerosas grietas en él antes de que explotara en el aire, convirtiéndose en innumerables fragmentos de energía púrpura que desaparecieron en el aire. Adam aterrizó sobre el cráneo púrpura de Sujin, luego levantó el puño y comenzó a golpearlo con fuerza contra la cabeza del cráneo.
Capítulo 187. Una batalla desastrosa. La velocidad de ataque de Adam era mucho mayor que la del esqueleto púrpura controlado por Sujin. Antes de que Sujin pudiera reaccionar, Adam ya le había propinado varios puñetazos en la cabeza. Escondida abajo, Sujin sintió de repente una sensación de miedo. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan impotente, e incluso el anterior error de 100 puntos no había supuesto una gran amenaza para ella. Apretando los dientes, Sujin se tranquilizó de nuevo y blandió la espada de una mano en la mano de la calavera púrpura contra Adam. De repente, Adam hizo un esfuerzo sobrehumano y saltó del cuerpo de Sujin, esquivando la espada y permitiendo además que Sujin escapara de la situación pasiva de ser atacado. Cuando Sujin controló al esqueleto púrpura para que se pusiera de pie, justo cuando estaba a punto de atacar, Adam aceleró de nuevo y corrió delante de Sujin, pateando al esqueleto púrpura en el cuerpo. ¡Bam! El cuerpo de la calavera púrpura se deslizó hacia atrás más de 1 metro y se estrelló con fuerza contra la pared del museo. Tras 2 impactos, la pared finalmente cedió y el cuerpo de Sujin la atravesó, entrando en la sala de exposiciones contigua. Adam tampoco dudó ni un segundo y de inmediato se precipitó hacia la sala de exposiciones contigua para comenzar su persecución de Sujin. ¿Deberíamos ir a apoyar a Sujin-san?, preguntó Kato Masaru con preocupación mientras esquivaba los ataques de la espada del caballero europeo. Aunque Adam tenía apariencia humana, la fuerza que demostraba era aterradora. ¡Bang bang bang! El hombre de mediana edad seguía disparando con el mecha gorila desde un lado, pero las reacciones y la velocidad de movimiento de los caballeros europeos eran demasiado rápidas, y no tenía ningún efecto. Aunque vayamos a ayudar, primero tenemos que ocuparnos de este grandullón. De lo contrario, traerlo con nosotros solo le causará problemas a Sujin-san. Mientras la atención de Kato Masaru estaba centrada en Sujin, el caballero europeo que tenía enfrente blandió su espada a 2 manos y le asestó un poderoso tajo en salto a los pies. El suelo quedó cubierto de escombros tras el golpe en salto, y los pasos de Kato Masaru se volvieron inestables, provocando que cayera al suelo. ¡Oh, no! Kato Masaru enseguida intuyó que algo andaba mal. Al perder el equilibrio, se giró rápidamente, alzó un brazo y disparó un cañón de energía contra el caballero europeo con la palma de la mano. ¡Bam! El caballero europeo esquivó el cañón con un paso lateral, y el proyectil de energía impactó en el aire. Acto seguido, el caballero europeo se acercó a Kato Katsumi, empuñó su espada con ambas manos y lo atacó con todas sus fuerzas. «Estoy perdido». Kato Masaru intentó salir del mecha gorila, pero en el momento crucial, debido a que no estaba familiarizado con el mecha, la parte inferior de su cuerpo quedó atascada dentro. Kato-chan. El hombre de mediana edad supo que algo andaba mal al ver caer a Kato-chan. E inmediatamente detuvo su ataque a distancia y corrió hacia Kato Katsutoko en pocos pasos. Justo cuando el caballero europeo alzó su espada a 2 manos para golpear a Kato Masaru en la cintura, el hombre de mediana edad llegó a tiempo, abalanzándose hacia adelante y embistiendo al caballero europeo, derribándolo al suelo. ¡Ah! Con un rugido, el hombre de mediana edad clavó la cimitarra del gorila mecánico en el pecho del caballero europeo. Kato Katsuya finalmente salió del mecha gorila, hecho un desastre. E inmediatamente miró hacia donde se escondía el hombre de mediana edad y vio la cimitarra clavada en el pecho del caballero europeo. Solo entonces sintió alivio. Bien hecho, tío. No esperaba que fueras tan feroz en el momento crucial. Kato Masaru se acercó alegremente al hombre de mediana edad. En ese preciso instante, el caballero europeo, que debería haber estado muerto, se movió de repente. Alzó su espada a 2 manos y la clavó con fuerza en el mecha gorila del hombre de mediana edad. Entonces, el caballero europeo sacó la cimitarra de su cuerpo y se puso de pie de nuevo, sosteniendo al hombre de mediana edad en sus brazos. Grandes cantidades de sangre brotaron de la espada del caballero europeo, tiñendo de carmesí su pesada armadura. «Tío. ¿Estás bien, tío?» Los ojos de Kato Masaru se abrieron de par en par mientras miraba incrédulo al hombre de mediana edad con una gran espada colgando de sus manos, y gritó con ansiedad. Sin embargo, el hombre de mediana edad estaba completamente mudo. Escupía bocanadas de sangre dentro de su mecha gorila.
Quería decirle a Kato Masaru que escapara de allí cuanto antes, pero no podía. Solo pudo mirar con preocupación a Kato Masaru. El caballero europeo lanzó con fuerza al hombre de mediana edad que colgaba de su espada a dos manos, haciéndolo estrellarse pesadamente frente a Kato Masaru. Tío. Kato Masaru dio un paso al frente y le quitó la máscara al tío, dejando al descubierto a un hombre de mediana edad con los ojos cerrados. Había dejado de respirar por completo, y la única esperanza era que sus compañeros lo reanimaran una vez terminada la misión. Maldito, devuélveme la vida. Kato Masaru se sentía increíblemente enojado y culpable, culpándose a sí mismo por ser tan débil. Además, quedó atrapado dentro del mecha gorila en un momento crucial, lo que obligó al hombre de mediana edad a arriesgarse y, finalmente, a perder la vida al intentar salvarse. El caballero europeo que tenía enfrente no parecía tener mucha capacidad de razonamiento, o mejor dicho, sí la tenía, pero era una auténtica máquina de guerra. Tras zafarse del hombre de mediana edad, cargó inmediatamente contra Kato Masaru. En ese instante, Kato Masaru también ardía de rabia. No mostró intención alguna de esquivar. Desenvainó la espada samurái que colgaba de su cintura y, sin moverla, atacó al caballero europeo. El caballero europeo también sujetó la empuñadura de su espada con ambas manos y atacó la katana de Kato Katsu. Con una altura superior a los 5 metros y un peso mayor que el de una persona común, la fuerza del caballero europeo es, naturalmente, mucho mayor que la de un humano. Aunque Kato Masaru llevaba una armadura de combate para potenciar sus habilidades físicas, aún así fue derrotado de un solo golpe de espada. Clan. La katana que Kato Masaru tenía en la mano también se partió en dos y salió volando. Tras derribar a Kato Masaru de un tajo, el caballero europeo aceleró de nuevo y persiguió al volador Kato Masaru. En el instante en que Kato cayó al suelo, sacó inmediatamente su pistola X-Gun de la otra cintura y la apuntó al caballero europeo, listo para disparar. Justo cuando Kato Masaru apretó el gatillo, el caballero europeo se abalanzó sobre él y le asestó un tajo en el brazo extendido con su espada. Con un whoosh. El brazo de Kato Masaru, junto con la pistola X-Gun que sostenía, cayó al suelo con un solo golpe de espada. ¡Ah! Con una gran cantidad de sangre brotando a borbotones, Kato Masaru dejó escapar un grito de dolor y se arrastró en un estado lamentable, tratando de escapar de la persecución de los caballeros europeos. Como un demonio que emerge del infierno, el caballero europeo, espada en mano, se acercó al arrastrado Kato Masaru y se preparó para clavarle la espada en la espalda. Capítulo 188. Un punto de inflexión en la batalla. A pesar de su ira y su lucha sin cuartel, Kato Masaru fue completamente superado por los caballeros europeos. Y se encontraban en una situación desesperada. Justo cuando el caballero europeo estaba a punto de matar a Kato Masaru, un hombre con gafas, no muy lejos, alzaba un rifle de francotirador con manos temblorosas y les apuntaba. Este tipo es el afortunado del equipo de Osaka, el hombre de las gafas. La última vez en Osaka, cuando estaba rodeado por 3 pesos pesados, Nurarion, Tengu e Inugami, no solo logró escapar, sino que además acabó con un montón de monstruos usando la cabeza de Nurarion. Tras entrar en Italia, siguió a Sujin y a los demás muy obedientemente, como si fuera un don nadie, y no atrajo la atención de ninguno de los alienígenas estatua. Cuando todos comenzaron a luchar contra los caballeros europeos, él se quedó a un lado, aturdido. Nadie le pidió que se uniera al ataque, y ningún enemigo lo notó. Simplemente permaneció allí, temblando, observando la feroz batalla. Hasta que vio que el bando de Kato Masaru se encontraba en una situación desesperada, el hombre de gafas reprimió el temblor de su corazón, levantó con ambas manos su rifle de francotirador de cañón largo, apuntó al caballero europeo y luego apretó el gatillo. ¡Bam! La cabeza del caballero europeo explotó en un montón de fragmentos, pero aún así, el caballero europeo no detuvo su ataque y clavó su espada en Kato Katsu, que estaba en el suelo. Afortunadamente, aunque el caballero europeo no murió por el ataque del hombre de gafas, la fuerza de la explosión lo empujó a cierta distancia, y la espada rozó el cuerpo de Kato Masaru y se incrustó en el suelo junto a él. ¡Corre!, gritó el hombre de gafas a Kato Masaru, mirando desconcertado al caballero europeo sin cabeza que seguía atacando. Acto seguido, disparó otro tiro contra el caballero europeo.
¡Ban! El caballero europeo sin cabeza aún podía ver lo que sucedía delante de él. También notó que alguien lo atacaba desde lejos. En lugar de seguir persiguiendo a Kato Katsumi, esquivó el disparo del francotirador. Entonces, el caballero europeo divisó al hombre de gafas que le había tendido una emboscada. E inmediatamente centró su atención en él y comenzó a correr hacia él a toda velocidad. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? El hombre de gafas entró inmediatamente en pánico, sin saber cómo enfrentarse a este monstruo aparentemente inmortal. Tras dudar un instante, el hombre de gafas decidió que huir era la mejor opción, así que agarró su rifle de francotirador de cañón largo y echó a correr. Este hombre con gafas era bastante hábil para escapar, logrando mantener a raya a los caballeros europeos durante un tiempo. Su punto débil está en el lado derecho del pecho. Solo morirán si les revientan el corazón. En ese preciso instante, se oyeron fuertes gritos desde el interior del museo, provenientes del maestro y el aprendiz con superpoderes. Resultó que habían colaborado para derrotar a un caballero europeo. Además, utilizando su visión de rayos X sobrehumana, descubrieron que la cabeza de los caballeros europeos no era en realidad su punto débil. El único órgano que encontraron que se asemejaba al de un humano era el corazón dentro de su pecho derecho. Con su maestro Sakata conteniéndolo y su aprendiz Sakura y lanzando un ataque por sorpresa, finalmente lograron aplastar el corazón de aquel caballero europeo. Tal como habían previsto el maestro y el aprendiz con superpoderes, tras aplastar el corazón del caballero europeo, este se desplomó al instante y murió. Este método de ataque era, en efecto, viable. Tras escuchar la advertencia del maestro y aprendiz superpoderosos, los demás cambiaron inmediatamente su estrategia de ataque. Kato Masaru observó cómo el caballero europeo sin cabeza, blandiendo una espada a dos manos, perseguía frenéticamente al hombre de gafas del equipo de Osaka, atacándolo sin piedad. Soportó el dolor insoportable de su brazo cercenado y regresó a su posición original, recuperando la pistola X-Gun de su brazo. De todas las armas, solo esta tiene el mejor poder de penetración, capaz de crear una explosión dentro del cuerpo. Empuñando la pistola X-Gun en una mano, Kato Masaru persiguió al caballero europeo decapitado, pero su cuerpo se debilitaba cada vez más debido a la enorme pérdida de sangre y simplemente no podía soportar una carrera de tan alta intensidad. Tras correr apenas 2 pasos, el rostro de Kato Masaru palideció mortalmente y casi se desplomó al suelo. Hermano de las gafas. Atráelo, que no puedo correr más. Gritó Kato Masaru al hombre de las gafas, y luego se dejó caer al suelo. Si se hubiera quedado quieto, probablemente no habría podido levantar su arma. El hombre de gafas, que huía, ya estaba desesperado. Los caballeros europeos lo perseguían demasiado de cerca y era incapaz de lanzar un contraataque efectivo. Al oír la voz de Kato Masaru, el hombre de gafas recuperó la esperanza de sobrevivir, y una nueva oleada de fuerza surgió inmediatamente en su interior. Esquivó la espada del caballero europeo con una voltereta lateral, y luego el hombre de gafas se dio la vuelta y corrió hacia Kato Masaru. Unos segundos después, el hombre de gafas condujo al caballero europeo al alcance de ataque de Kato Masaru y comenzó a dar vueltas alrededor de la ubicación de Kato Masaru. Kato Masaru respiró hondo, levantó la pistola X-Gun con una mano y comenzó a apuntar al caballero europeo decapitado. Kato Masaru vaciló unos segundos, sin atreverse a disparar, pues sabía que solo tenía una oportunidad. Si fallaba, el caballero europeo se volvería de inmediato y lo mataría. Al ver que su estado empeoraba y que le daba vueltas la cabeza, Kato Masaru supo que no podía dudar más. A pesar de no estar del todo seguro, Kato Masaru apretó el gatillo apuntando al pecho derecho del caballero europeo, quien se desplomó al suelo. Unos segundos después, el pecho del caballero europeo decapitado explotó repentinamente, y luego todo su cuerpo cayó al suelo, muriendo finalmente. El hombre de gafas se detuvo y miró al caballero europeo decapitado que tenía detrás. Solo después de darse cuenta de que el caballero estaba realmente muerto sintió alivio. «Kato, ¿estás bien?». El hombre de gafas se adelantó y sacudió a Kato Masaru, solo para descubrir que ella se había desmayado. Impotente, solo pudo arrastrar su cuerpo hacia la pared para evitar quedar atrapado en el fuego cruzado.
En cuanto a si Kato Masaru podrá resistir hasta el final de esta batalla italiana, el hombre de gafas tampoco está seguro. Todo depende de la propia fuerza de voluntad de Kato Masaru. El hombre de gafas comenzó a ayudar a Kato Masaru a vendarse las heridas para evitar que siguiera perdiendo sangre. Por otro lado, el maestro y el aprendiz superpoderosos ya han comenzado a ayudar a sus compañeros a lidiar con esos caballeros europeos. Okachiro resistía los ataques de los dos caballeros europeos. Aunque no corría gran peligro, era una gran prueba para su fuerza física. Okachiro intentó muchos métodos de ataque, pero ninguno de ellos logró matar a los dos caballeros europeos. Tras escuchar las palabras del maestro y aprendiz superpoderosos, Okachiro se dio cuenta de que todos sus ataques iban dirigidos a la cabeza del otro y que su razonamiento había sido erróneo. Tras conocer las debilidades del enemigo, Okachiro ideó inmediatamente un plan de batalla. Se abalanzó hacia adelante y se plantó frente a un caballero europeo, levantando la mano y colocándola sobre el pecho derecho del caballero. Capítulo 189 Liberación de Madera. Tras descubrir la debilidad del caballero europeo, Hachiro se abalanzó inmediatamente sobre el enemigo y colocó la palma de su mano sobre él. Cañón de energía cargado. ¡Boom! Una enorme cantidad de energía explotó entre Ganachiro y el caballero europeo, lanzándolos a ambos por los aires. El mecanismo mecánico en el brazo de Okachiro quedó inmediatamente inoperativo, pero el pecho del caballero europeo fue reventado y cayó al suelo instantáneamente, muerto. Después de derribar a uno de los caballeros europeos, Okachiro ignoró por completo su brazo, que estaba entumecido y había perdido toda sensibilidad por el impacto, e inmediatamente corrió hacia el frente de otro caballero europeo. Esquivó el ataque con hacha del caballero europeo con un paso lateral, y luego Hachiro repitió la misma táctica, colocando su otro brazo sobre el pecho del caballero. Cañón de energía cargado. Con un estruendo, Hachiro Oka salió despedido y se separó instantáneamente de su mecha gorila. Su mecha quedó destruida, pero su expresión seguía siendo confiada. Desenvainó su katana de inmediato y cargó contra los demás caballeros europeos que lo rodeaban. Con el maestro y el aprendiz, ahora liberados de sus superpoderes, y con Hachiro Oka, la batalla se volvió mucho más fácil. En menos de 2 minutos, todos los caballeros europeos restantes fueron eliminados. Todos estaban tan cansados que se sentaron en el suelo, jadeando pesadamente. Incluso Okachiro no se esforzó y se sentó a descansar un rato. Sin embargo, una serie de fuertes ruidos provenientes de la sala de exposiciones contigua indicaron a todos que la batalla allí estaba lejos de haber terminado, y que el verdadero jefe seguía con su jin. Después de descansar un rato, Okachiro sintió que su cuerpo se había recuperado casi por completo, así que inmediatamente se levantó del suelo y caminó hacia la habitación contigua. Todos los heridos, quédense donde están y descansen. Los demás, vengan conmigo. Preocupado por su jin, Ganachiro corrió inmediatamente a la habitación contigua. Tras un instante de vacilación, el maestro y su aprendiz superpoderosos, el superhombre musculoso, el capitán del equipo de Osaka, George, y otros siguieron a Okachiro. El grupo de miembros del equipo japonés que no eran de Tokio ni de Osaka se escondieron inmediatamente detrás del enemigo tras descubrir lo aterrador que era. Ganachiro y sus hombres estaban demasiado ocupados luchando contra los caballeros europeos como para prestarles atención. Ahora no se les veía por ninguna parte. Probablemente habían escapado en el caos. Traerlos por la fuerza habría sido inútil. En la siguiente sala de exposiciones, Sujin libraba una feroz batalla contra el jefe final, Adam. A pesar de estar protegido por Susanoo, las capacidades defensivas de Sujin eran extraordinarias, y Adam, del otro lado, no pudo penetrar sus defensas en absoluto. Sin embargo, al mismo tiempo, Sujin tampoco pudo seguir el ritmo de Adam. A pesar de poseer el Mangekyou Sharingan eterno, los ojos de Sujin pudieron seguir la trayectoria de Adam. Sin embargo, en cuanto Sujin ve al enemigo, envía una orden de ataque a su cerebro, que luego la transmite a diversas partes de su cuerpo para ejecutarla. Si esto continúa, será demasiado tarde. La única forma de atacar a Adam es anticipar constantemente su trayectoria y actuar con antelación.
Aunque la espada de una mano en la mano de la calavera púrpura tenía un gran alcance de ataque, era un arma cuerpo a cuerpo y muy fácil de predecir, lo que hacía imposible que los ataques de Sujin alcanzaran al pequeño Adam. En un arrebato de ira, Sujin comenzó a transformar la forma de Susanoo. La espada y el escudo que empuñaba desaparecieron, y se convirtieron en un gran arco púrpura. Apuntando a la posición de Adam, el esqueleto púrpura tensó su gran arco y disparó una flecha. La gigantesca flecha púrpura, de más de 10 metros de largo, voló rápidamente hacia Adam. Al ver la gigantesca flecha púrpura que se acercaba rápidamente, Adam no mostró pánico. Extendió el brazo y se agarró a un pilar cercano. Con un fuerte impulso, desapareció, haciendo que el ataque de Sujin fallara. Al ver a Adam saltar por la sala de exposiciones como un mono y atacarla una y otra vez, Sujin se dio cuenta de que los ataques ordinarios no lograrían alcanzarlo, así que tuvo que arriesgarse a usar todo su poder. Sujin apoyó la palma de la mano en el suelo. Lanzamiento de madera. El advenimiento del mundo de los árboles. Innumerables árboles surgieron del suelo, llenando por completo la sala de exposiciones. Sujin también redujo su Susanoo al mínimo, dejando de usar el esqueleto para atacar y utilizándolo únicamente para protegerse. Adam también se sobresaltó por la repentina aparición de esos árboles, pero sus ojos permanecieron fijos en la dirección de Sujin. Adam sabía que la aparición de esos árboles estaba sin duda relacionada con el hombre asiático que tenía delante, pero desconocía las habilidades que poseían. En cuanto lograra deshacerse de ese hombre, todo habría terminado. Ante un oponente de tal calibre, Sujin no se relajó en absoluto. En el momento en que los árboles llenaron toda la sala de exposiciones, comenzó a controlarlos para lanzar un ataque. Innumerables ramas se extendieron y envolvieron a Adam, tratando de controlarlo y privarlo de su movilidad, lo cual era lo más problemático para Sujin. Como monstruo ancestral que ha vivido miles de años, Adam ha participado en muchas más batallas de las que Sujin jamás imaginó. Ha presenciado toda clase de habilidades extrañas, pero Adam siempre ha salido victorioso. Así pues, a pesar de estar rodeado de densas ramas, Adam no se rindió. En cambio, agitó frenéticamente los puños y comenzó a atacar las ramas. Ban, 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 ban. Una serie de golpes resonó al chocar las ramas del árbol contra las demás. Sujin sintió como las ramas que controlaba se destruían antes incluso de acercarse al cuerpo de Adam. Sin embargo, Sujin no estaba preocupada en absoluto. Controlar el árbol para atacar dentro del alcance del descenso del reino del árbol consumía muy poca de su energía. Sin embargo, Adam tenía que mantener una postura de golpeo a toda potencia, y Sujin no creía que pudiera mantenerla indefinidamente. Habían transcurrido 2 minutos y Adam seguía golpeando a toda velocidad, sin mostrar signos de fatiga. Sujin frunció el ceño mientras miraba a Adam. Podría ser que la habilidad especial de este tipo fuera una resistencia ilimitada. Eso no debería ser así. Viola la ley de conservación de la energía. Sin embargo, mientras continuaba lanzando poderosos ataques con las ramas del árbol, Sujin también pensó en otros métodos. Lanzamiento de Wood. El mundo de los árboles florales desciende. Sujin volvió a colocar la palma de la mano en el suelo y canalizó continuamente energía chakra hacia ella. De repente, innumerables capullos brotaron de todos los árboles. Entonces esos capullos florales comenzaron a florecer, convirtiéndose en flores de un rojo brillante que lucían muy hermosas. Sin embargo, Adam, enfrascado en la batalla, no podía ver nada afuera y no se percató de las flores en absoluto. A Sujin no le interesaba apreciar las flores. En cambio, aumentó su flujo de chakra, y las flores florecieron por completo, liberando una gran cantidad de polen que se dispersó a su alrededor. Adam seguía enfrascado en la batalla, cuando de repente percibió una embriagadora fragancia floral que le recordó la primera vez que conoció a Eva, cuando le pareció el mismo aroma encantador. Capítulo 190, Arco de Italia. Fin. Lo que Adam ignoraba era que aquella fragancia seductora no solo era agradable, sino mortal. Tenía un efecto anestesiante y alucinógeno. A pesar de su fuerza sobrehumana, Adam sintió un momento de desorientación, y luego todas las ramas que tenía delante desaparecieron.
En cambio, su esposa Eva y sus hijos aparecieron en el cielo, extendiendo sus manos hacia él, queriendo abrazarlo. Por un instante, Adán incluso olvidó que seguía en medio de una feroz batalla. Dejó de lanzar puñetazos y extendió la mano hacia su esposa e hijos, abrazándolos. Pero lo que desconcertaba a Adán era que las expresiones de su esposa Eva y de los niños parecían algo antinaturales. Aunque todos sonreían, todo parecía tan artificial. Y a diferencia de los tiernos abrazos que le habían dado antes, esta vez su esposa e hijos se aferraron con fuerza a Adán. ¿Por qué veo aquí a mi esposa y a mis hijos? ¿Por qué me siento tan triste al verlos? No. Mi esposa y mis hijos han sido asesinados por esos humanos. ¿Qué son estas cosas que aparecen ante mis ojos y qué estoy haciendo ahora mismo? ¿Qué está haciendo ahora ese hombre asiático? Hombre asiático, Adán salió de su ensimismamiento y se dio cuenta de que seguía en medio de una batalla. Debía de haber algo raro con ese aroma floral. Con los ojos cerrados, Adán usó su habilidad especial para ver que, en efecto, había un problema en su interior. E inmediatamente concentró la mayor parte del polen tóxico y lo expulsó de su cuerpo de un solo aliento. Entonces, Adán contuvo la respiración y dejó de inhalar aire nuevo para evitar volver a quedar inconsciente por el veneno del polen. Cuando Adán volvió a abrir los ojos, se encontró fuertemente atado en el interior por innumerables ramas, con solo la cabeza asomando. Tras forcejear un instante, Adán se encontró suspendido en el aire, con las extremidades fuertemente atadas, incapaz de ejercer fuerza alguna e incapaz de liberarse. Aún así, el hombre asiático que estaba frente a él permaneció de pie, cautelosamente a 100 metros de distancia, y un arma apareció en su mano, apuntándole. Tras usar su jin el elemento madera, el advenimiento del mundo del árbol de las flores, descubrió su gran efectividad. En efecto, Adán cayó en una ilusión momentánea y extendió los brazos, permitiendo que las ramas lo aprisionaran. No satisfecha, su jin no se detuvo, sino que siguió añadiendo ramas hasta que Adán quedó atado como una albóndiga, y luego lo colgó en el aire. Como era de esperar del jefe final de Italia, Adán se recuperó del veneno de la flor en tan solo 2 segundos. Pero eso bastó para su jin. Sacó un rifle de francotirador de su pergamino de almacenamiento, lo apuntó a la cabeza de Adán y apretó el gatillo. ¡Bam! Tras un disparo, la cabeza de Adán quedó hecha añicos. Aún insatisfecha, su jin no soltó a Adán. En cambio, controló la rama para que se extendiera dentro del cuerpo de Adán a través del cuello roto. Entonces comenzó a succionar la carne y la sangre del interior, y unos segundos después el cuerpo de Adán se convirtió en una cáscara vacía y flotó hasta el suelo. Su jin era el único consciente en toda la sala de exposiciones. Justo cuando su jin luchaba contra Adán, Ganachiro y sus compañeros entraron. Sin embargo, en ese momento, su jin estaba usando el elemento madera, el advenimiento del mundo del árbol de las flores, y su mente estaba centrada en Adán. Su jin no tenía el tiempo ni la energía para controlar el polen y así evitar dañar a sus compañeros. Como resultado, todos los miembros del equipo Black Ball que entraron en la sala de exposiciones quedaron instantáneamente paralizados y se desplomaron al suelo. Tras confirmar la derrota del jefe alienígena estatua, su jin canceló la liberación de madera, el advenimiento del mundo del árbol de las flores. Una vez que todos los árboles perdieron su energía de chakra, comenzaron a languidecer, pero permanecerían en el museo. Gantz. Que todos regresen. Que los europeos se encarguen del resto de los alienígenas estatua. Su jin gritó con fuerza al aire, y unos segundos después, luces de colores comenzaron a aparecer en el cielo. Acto seguido, todos los miembros del equipo japonés empezaron a desaparecer en la ciudad de Roma. Lo mismo ocurre con muchos otros países. Su misión con la bola negra consiste en derrotar al jefe final en Roma. Una vez que su jin mata a Adán, la misión se considera completada. En cuanto a las demás estatuas alienígenas de Roma, desde luego no desaparecerán en el aire. El equipo Black Ball todavía tiene que eliminarlas. Estos alienígenas estatua comunes son poderosos, pero pueden ser derrotados por los miembros comunes del equipo que usan sus vidas, por lo que naturalmente se dejan en manos de los equipos europeos de pelota negra.
Unos segundos después, todos los miembros del equipo Tokyo Black Ball se encontraron de nuevo en el espacio de la Black Ball, y todos estaban confundidos. Sujin-san, ¿qué acaba de suceder? Simplemente seguimos a Okachiro hasta la sala de exposiciones donde luchaste, vimos muchos árboles grandes, y luego no sabemos nada más. Sakurai, el aprendiz del maestro y aprendiz superpoderosos, se acercó a Sujin y le preguntó de forma extraña. Ya he matado a ese jefe llamado Adam. Estabas inconsciente porque inhalaste polen venenoso, pero ya estás bien. Sujin le dio una palmadita en el hombro a Sakurai mientras hablaba. Afortunadamente, la misión se había completado con éxito, y ahora solo quedaba esperar a que llegara la prueba final. ¿Dónde está el tío? ¿Por qué no ha vuelto todavía? Kishimoto Megumi, que había abandonado el Museo de Roma antes de tiempo, miró a la gente que estaba dentro de la sala y empezó a ponerse ansiosa. ¿Ha muerto el tío? Sujin observó a las personas en la habitación y descubrió que el hombre de mediana edad no estaba. Estaba tan concentrado en luchar contra Adam que no se había percatado de lo que sucedía. Kato Masaru, que estaba de pie a un lado, había estado de muy mal humor desde que regresó a su habitación, con la cabeza gacha, aparentemente perdido en sus pensamientos. Es todo culpa mía. Mi tío intentaba salvarme, murió a manos de ese monstruo acorazado mientras intentaba salvarme. Todo es culpa mía por ser tan inútil. Mientras Kato Masaru hablaba, las lágrimas corrían por su rostro y se sintió abrumado por una inmensa tristeza y un sentimiento de culpa. Bueno, Kato, no es que no podamos revivir a hombres de mediana edad, así que ¿por qué lloras así? Sigue practicando y todo irá bien. Solo quedan unos días para la batalla final. Tengo muchas ganas de ver tu actuación. Sujin se adelantó y ayudó a Kato Masaru, que tenía la cabeza gacha, a ponerse de pie. En ese momento, Sujin ya no estaba demasiado afectada emocionalmente por la muerte de su compañero. Gracias a la función de resurrección de la bola negra, que le permite revivir en cualquier momento, Sujin ya no siente un temor tan intenso hacia la muerte. Gracias, Sujin-san. Sin duda haré mi mejor esfuerzo. El ánimo de Kato Masaru mejoró y miró la bola negra con expectación. Gantz, empieza a marcar. Dijo Sujin, mirando la bola negra. Y hasta aquí la novela. La historia ha terminado. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en una próxima historia.